Tenemos un nuevo clip exclusivo de la película Liga de la Justicia Crisis en Tierras Infinitas parte 1 con nuevos vistazos a muchos otros personajes que no habían aparecido anteriormente en avances previos. Además tenemos también alguno que otro detalle de la trama. Si lo que buscas es el clip que te estoy mencionando, puedes encontrarlo completo y subtitulado en mi cuenta de Twitter y también en la de TikTok, pero en este video hablaremos de los nuevos detalles que nos han presentado. La escena es básicamente lo que sucede después de que Harbinger ha llevado a toda la Liga a la nave del Monitor. Muchos otros héroes de muchos otros universos también ya están reunidos aquí y ya se les ha explicado cuál es el propósito de esta reunión. En este adelanto el Monitor espera que juntos logren salvar al multiverso de ser consumido por la antimateria, y en eso el detective más detectivesco de todos interrumpe cuestionando los verdaderos propósitos de su anfitrión. Por cierto, Green Arrow menciona que este sujeto sin rostro podría ser el Phantom Stranger. No es coincidencia que este personaje ya lo vimos en un DC Showcase anteriormente. Sin embargo, Blue Beetle menciona que no, su nombre es The Question y ambos son del mismo mundo, por lo que queda confirmado lo que ya veníamos sospechando desde hace tiempo. Este DC Showcase también es canon en el Tomorrowverse. Batman también alza la voz preguntándose por qué casi todos los convocados proceden de la Tierra, siendo que el universo es infinito, y el Monitor responde que eso se debe a que nuestro planeta siempre es el primero en caer en cada realidad. Un Psycho Pirate bastante clásico incluso propone apoderarse de la nave para buscar el regreso a sus respectivos mundos, a lo que Flash finalmente les confirma a todos que la amenaza es real y que él ya estuvo en una Tierra que fue consumida por la ola de antimateria. Aquí sospecho que podría estarse refiriendo a la Tierra 3 del Sindicato del Crimen, pues recordemos que en los cómics ellos son los primeros en caer. A lo lejos todos los héroes pueden observar que las palabras del Monitor son reales, pues otro mundo ha sido destruido y ahora deben organizarse para evitar que esto suceda con toda la existencia conocida. Ahora sí, hablemos de los nuevos personajes que hemos podido ver en este avance, y no solo aquí, sino también en el interior del empaque del Blu-ray, agregado al cast de voces confirmado por IGN. A decir verdad, destacan muchos nuevos héroes que no habíamos visto antes, pero yo mencionaría especialmente a personajes como Thunderer, que en los cómics proviene de Tierra 7, un universo inspirado en Marvel Ultimate. El Dr. Midnight y la Dra. Light también se encuentran aquí, y me pareció bastante curioso este personaje, bastante similar a Kara Zor-El, e incluso lleva puesto un traje muy parecido al que tenía nuestra Supergirl de Tierra 1 cuando Krypton comenzó a ser destruido, aunque claro, le falta el símbolo de la casa de él. Tal vez sea nuestra futura Power Girl en Tierra 2, ¿no lo crees? O quizás sea un personaje totalmente distinto que por ahora no recuerdo. Teniendo en cuenta que aquí están reunidos otros héroes de la Legión, puede tratarse incluso de la Kara que ya conocemos, pero que por algún extraño motivo perdió su traje rojo y azul. A John Stewart lo vemos hablando con quien parece ser Nightshade, que en teoría debería venir de la Tierra 4 al igual que The Question y Blue Beetle, y el mismísimo Peacemaker escondido detrás de Superman. A otros personajes como Katana y Swamp Thing los observamos igualmente a la distancia. Recuerden que ya había hecho un video nombrando a muchos personajes del primer tráiler, así que a Batgirl, Robin y Huntress pues ya no hace falta mencionarlos, solo estoy nombrando a los completamente nuevos. Quizás sea justo mencionar a Mr. Terrific, a quien solo vimos en una imagen oficial que salió hace unos días. Dentro de la mitología de DC Comics existen dos Psycho Pirates, Charles Halstead y Roger Hayden. Nosotros ya vimos en Sociedad de la Justicia a Charles Halstead, quien desapareció misteriosamente después de la batalla final, algo muy sospechoso que pasó de manera similar con el enemigo de Blue Beetle y The Question, el Dr. Espectro. ¿Será que fueron secuestrados por el Antimonitor? Esa es la pregunta. En este adelanto ahora vemos a quien parece ser el otro Psycho Pirate, Roger Hayden. Allí se alcanza a ver también a mi amor Satana. Ya sabíamos que iba a aparecer, pero igual miren qué bonita está. En las imágenes del interior del Blu-ray también tenemos algunos miembros de la Doom Patrol como Negative Man y Mento. Allá a la distancia está el mismísimo Kamandi, Uncle Marvel de este lado, reconfirmando que también veríamos a la Tierra 5 de DC, la de la Shazam Family. No hemos visto a Shazam de frente, pero sí a Mary Marvel. Está Atom, este parece ser Batwing si no me equivoco, y hasta Creeper está presente. Y fíjate que todavía hay más. Alerta de spoilers. El artículo oficial de IGN también revela la participación de personajes como Alfred, el Espectro, Aibo, Amazo y el mismísimo Hal Jordan. También hay un personaje etiquetado como Homeless Man, cuya traducción es vagabundo, así que podemos suponer, o más bien, te puedo asegurar que es este personaje que vimos en Linterna Verde y que les dije desde hace mucho se trataba de Constantine tomando el lugar de Paria, siendo castigado por desatar esta nueva amenaza de la antimateria con el Flashpoint del anterior universo. Hice un video sobre este tema, muchos no me creían, me hicieron varias apuestas sobre esto, incluso me apostaron $10 a que estaba equivocado, así que cuando quieran me pueden depositar a mi cuenta, gracias. Por cierto, una mala noticia para mí y para las 20 personas que seguimos de cerca el Tomorrowverse es que esta trilogía se ha catalogado como el principio del fin del arco argumental de este universo que inició con Man of Tomorrow. Por mucho tiempo les he mencionado que este evento nunca ha sido un final ni en los cómics ni en la adaptación que hizo CW, sino más bien que se trataba de una reorganización. De hecho, yo sigo aferrado a que esto aún no va a terminarse, pero sí me estoy arriesgando a quedar... ¡Estúpido!
En fin, no se puede ganar siempre. El artículo no menciona intervención alguna de James Gunn ni nada por el estilo, así que por mi parte recomendaría esperar a más noticias. Para nuestra suerte, Gunn suele aclarar sus planes mediante redes sociales, por lo que sea que llegue a suceder con el Tomorrowverse, lo sabremos pronto. Por cierto que Crisis en Tierras Infinitas parte 2 y 3 llegarán a finales del 2024 y tendremos un avance de la segunda parte incluido en el lanzamiento de la versión digital de Crisis en Tierras Infinitas parte 1 el día 9 de enero. Estamos a poco más de un mes para esto. Repito, la versión digital será lanzada para su compra en plataformas el día 9 de enero y la versión física se mantiene para el día 23 de ese mes. No me preguntes cuándo llega a HBO Max, no hay fecha específica, pero este tipo de películas siempre tardan unos 3 o 4 meses después de su salida a la venta. Si eres parte de esas 20 personas que siguen este universo al igual que yo, entonces sígueme en Twitter e Instagram para estar al tanto de más noticias. Por ahora no me queda nada más que decirte. Gracias totales por haber pasado por aquí, gente. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo. Hasta luego.